Quiero en esta hora llevarles a la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Y creo que es un versículo que muchos conocen, algunos lo tienen bien memorizado y a algunos se les ha olvidado. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer desde el versículo 30 para tener una porción completa. Amén. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a lecturar la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Repetimos esa primera parte. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Repetimos esta parte también. Levantarán águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos. Amado Dios, en esta hora hemos venido a tu casa a oír tu palabra. Señor, habla a nuestra vida. Necesitamos tu presencia, tu gloria, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, cada día para caminar, Señor, como peregrinos firmes y fieles hasta tu venida, firmes en estos caminos, Señor. Pueden muchos abandonar, afligirse, y ayúdanos a nosotros a no ser, Señor, como los que retroceden, sino aquellos que se mantienen firmes hasta esa meta final, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu voluntad y tu misericordia en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora bajo el tema como águilas. Y creo que en la Escritura, si usted ha leído la palabra de Dios, ¿cuántos han leído la palabra de Dios? ¿Cuántos han leído por lo menos una vez la Biblia? ¿Verdad? Si usted tiene 5 años de evangélico, mínimamente uno, hermano. ¿Verdad? Y si ya tiene más, pues volverlo a releer y releer cuantas veces haga falta. Porque cuando usted no conoce la palabra de Dios, cualquier doctrina que no viene del fundamento de la palabra de Dios puede moverlo fácilmente. Y cuando yo leo la palabra, no debo buscar como algo que me favorezca, algo que me guste a mí, sino algo que Dios quiere para mi vida, algo que Dios tiene que hablarme a mí. Amén. Es como el ladrón que pueda buscar en la Biblia donde diga, en vez de decir no robarás, diga robarás, y pueda decir, oye, te he justificado, entonces yo, ¿verdad? No, la palabra de Dios más bien confronta de una manera real, porque dice la Biblia que es como una espada de 2 filos que corta, amén, que discierne, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y revela las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en la palabra del Señor podemos ver que se comparan a los creyentes con quizás como, por ejemplo, como una oveja que hemos hablado en una ocasión. También se compara a un creyente como una paloma. También se compara a un creyente, en este caso, como un águila. Y así hay comparaciones. Y no son cosas escogidas al azar, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hombres santos que se pusieron en las manos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para podernos dejar el mensaje que hoy tenemos nosotros. Y de este modo podemos entender el propósito de Dios para nosotros. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe dónde tocar, dónde trabajar. Él sabe que tenemos que dejarnos guiar, hermano, de una manera real. Esto es como ese manual o esas instrucciones para poder, hermanos, correctamente funcionar y hacer las cosas. Hace un tiempito compré un televisor. Amén. Y ese televisor que compré, entonces lo encendí y como todo mando, ¿verdad? Pero no supe cómo subir el volumen.
Estaba intentando cómo subir el volumen, manipulando allí. Se me olvidó a mí leer un poco el manual por lo menos. Pero yo estaba usando la forma y el método de los mandos tradicionales de toda la vida. Y eso no subía, no había manera. Iba al menú y no encontraba la manera. Así que me dio por hojear el manual. Entonces hojeé el manual y el manual me decía que había una palanquita que en vez de presionarlo como yo estaba haciendo hacia adelante, hay que bajar o subir. Era sencillo, pero ¿por qué no di con la tecla en el primer momento? Pues quizás hubiera sido mejor ver el manual y luego poder emplear ese aparato. Porque nosotros somos muy malos para leer manuales. Somos muy malos para poder, hermanos, leer los términos y condiciones de cualquier aplicación cuando instalamos en nuestro smartphone. Lo que hacemos es directamente aceptar sin saber qué estamos aceptando, porque no nos entretenemos y sobre todo las páginas y una gran cantidad de letras que ponen ellos, ¿verdad? Pero esto puede ser algo secundario. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, la palabra de Dios que rige nuestra vida, que nos da la dirección para poder encontrarnos con Jesús, no es cualquier cosa. Es algo que tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado y prestarle obediencia a lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Entonces, en la Escritura se compara al creyente, justamente donde hemos leído allí en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 31, en esa parte dice: levantarán alas como águila. ¿Por qué usa esta imagen? Yo creo que cada uno de nosotros en alguna oportunidad, aunque sea por televisión, hemos visto un águila. Un águila es un animal, un ave muy grande. En el mundo terrenal o en lo terrestre hay un animal que es considerado como el rey de la selva, que es el león. ¿Verdad? El león es como el rey de la selva, por eso han hecho hasta una película que se llama El Rey León. Y luego en los cielos hay un ave que va por encima, que va como es el rey de los cielos, y este es el caso de este águila. Ahora, la Biblia nos muestra que hay esa comparativa que todos los creyentes, hermanos, debemos mirar a ese animal e imitar muchas cosas que son de gran enseñanza para cada uno de nosotros. No en vano eligieron esta figura. No en vano, hermanos, se vio al águila y dijo: bueno, el creyente es como el águila y va a levantar alas como el águila. Podemos hablar muchos casos, muchos aspectos de este animal. Tiene cierta capacidad, tiene unas dimensiones increíbles, no es como el colibrí, tiene una gran fuerza, se alimenta también de alimentos selectos, cómo vuela, la capacidad de caza, su refugio, donde edifica su nido, amén, la vigilancia, el cuidado que tiene, amén, su fidelidad también, todo esto, y luego también una etapa de rejuvenecimiento del águila. Entonces podemos ver que el águila es un animal digno de que podamos nosotros imitar y conocer. Por eso Jesús escogió esa figura para que nos fijemos en ese águila y nosotros entendamos los propósitos del Señor. Amén. En el libro de Job, si nosotros vamos en el libro de Job, la Biblia nos habla acerca de, amén, uno de los aspectos aquí en el capítulo 34. Amén. Job. Amén. Capítulo 2. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. El libro de Job dice: amén, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán. En pocas palabras, mira a estos animales y hay enseñanzas correctas que nos van a dar. Incluso el libro de Proverbios dice que el hombre perezoso mire a quién, a la hormiga. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que sucede a la hormiga? La hormiga dice, trabaja y luego prepara y junta alimentos para cuando llegue el invierno. Entonces vemos que también ese animalito nos enseña a cada uno de nosotros. Amén. Es un ave bastante longeva.
vive hasta 70 años. Él también, amén, en ellas también hay varias variedades. Tienen una altura aproximadamente de 70 centímetros, un peso de 4 a 9 kilos. Amén. Y cuando extiende sus alas puede llegar desde 1 metro hasta 3 metros. Eso es un poco lo que vemos, hermanos, las características de ese águila. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dios primero nos pide que nosotros confiamos en Él, que creamos en Él. Y si creemos en Él, creemos en sus palabras. ¿Alguna vez usted ha dicho, yo creo en mi papá, que lo que me dice Él es para mi bien? ¿Cuántos padres quieren lo mejor para sus hijos? Amén. Amén. Ese día tuve una conversación seria con mi hijo. Porque mi hijo, yo lo reto, yo soy un retador para él, siempre lo reto, logra esto, llega a esto y para acá. Y quizás algunas veces mi esposa me dice, no lo canses, ¿verdad? Y yo le dije a mi hijo, bien seriamente, hijo, si yo te digo algo es porque sé que puedes, porque tienes el talento, tienes la capacidad, puedes hacer, puedes lograr, puedes hacerlo, hijo. Y él me dice, sí, papá, y se pone a veces a llorar porque quizás yo soy demasiado, le meto mucha presión. Pero bueno, yo le digo, sí, yo confío. Hay una cosa que te voy a decir, hijo. En la vida no hay nadie que va a querer que seas mejor que él. ¿Tú quieres que tus amigos al final van a decir, bueno, yo quiero que tú seas mejor que yo? Directamente, siempre tú vas a querer que seas, ser mejor, superarte. Y eso es parte buena. No tengas la mentalidad, no, que todo me supere y me voy a quedar ahí. No, sea perseverante. Pero digo, nosotros los padres somos los únicos que podemos decir a nuestro hijo, quiero que seas mejor que yo. Y no hablando con nuestras palabras, lo sentimos y lo deseamos de verdad. Y por mucho que tengas un amigo así, difícilmente, fácilmente te va a hacer la competencia. Y eso es lo correcto en sí. Si alguien está superándose, usted no se quede, intente, esfuércese. Dios le ha dado sabiduría y capacidad. Pero papá, mamá, siempre te va a decir, hijo, quiero que seas mejor que yo. Y lo deseo con todo mi corazón. Y él hablaba, ¿verdad? Seriamente con él y le decía esto, le deseaba, amén, esto. Y le digo, por lo tanto, perdona que yo te diga algunas cosas quizás fuertes, pero tú tienes una ventaja. Tú tienes un papá que te está diciendo estas cosas. A mí me hubiera gustado que mi padre quizás me hubiera desafiado más. Sé que he tenido algunas cosas que me se han limitado y no he tenido el respaldo. Tú tienes ese respaldo. Y otra cosa, que tenemos a Dios con nosotros, que es el dueño del talento, de la capacidad, es dueño de todo. Él te ha dado tantas cosas. Confía en Dios, cree en Dios. Tienes una familia donde se honra a Dios. Es una bendición grande. Tienes una ventaja grande. Ahora, si el Señor nos ha dicho, fíjate en el águila, es para que Él enseñarnos las mejores cosas. Nosotros, la Biblia nos compara a nosotros como padres malos, porque dice que hay un Padre en los cielos que Él es bueno por excelencia. Y Él es siempre bueno, aunque las cosas se compliquen y usted dice, no sé dónde estás, Dios. Él es bueno, Él sabe por qué te está permitiendo que pases el proceso. José no sabía, pero él dijo, yo lo único que sé y he entendido es que tengo que ser fiel a Dios en todo momento. Y en la casa de Potifar fue fiel a Dios, y aún en la cárcel fue fiel a Dios, en la casa de su padre fiel a Dios. Y cuando llegó el momento, Dios lo levantó para convertirse en un hombre que libertó de una gran hambruna a Egipto y todos los países de alrededor. Entonces aprende a ser fiel y confía en sus promesas y en su palabra. Amén. Entonces tenemos que aprender, amén, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Fijémonos en este ave, aprendamos de él. Él hace grandes cosas por nosotros, dice la Escritura. En el libro de Job 37:5 nos dice que él hace grandes cosas que nosotros no entendemos ni conocemos, que quizás nosotros no lo vemos, pero el que creó el universo sí sabe los pasos que nosotros, hermanos, necesitamos dar. Y Él sabe en el momento justo y en su tiempo también hacer la obra que ha planeado con nosotros. Esperen el tiempo de Dios y no se adelante a las cosas del Señor. Amén. Y tenemos a ese Dios que es grande y clemente. Dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad.
Y qué bueno es que Dios sea así, porque si no, ya hubiéramos sido exterminados. Amén. Ahora, este águila tiene una gran fuerza. Hablando de esta fuerza, es capaz de levantar incluso a un animal hasta de 40 kilos. Levantarlo, amén. Puede levantar a ese animal y usted dice, ¿cómo? Realmente hay fuerzas en sus alas. Puede levantar a un zorro, puede levantar a un lobo, una cabra montés, a un conejo, pues qué no más decir, ¿no? Eso se lo lleva como si fuera un chupachus, ¿verdad? Algo tan pequeño, algo tan ligero, amén. Ahora, la Biblia dice que seamos como el águila. El águila, cuando habla de todos los animales en general, la Biblia dice que el Señor cuida de ellas. Mira, los lirios, las aves, el Señor cuida de ellas. Entonces, ¿quién da fuerza al águila? Es el Señor. Porque Dios le ha dado un diseño perfecto. Y ahora, ¿quién da fuerzas al creyente? Dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado. ¿Estás cansado? Él te da fuerzas, ¿verdad? Isaías 40, 29. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿No tienes fuerzas? Dice, no, algunos quizás tienen esperanza porque tienen alguito de fuerza. No. De aquí dice, si no tienes ninguna. Se acabó. Ya no hay solución, no hay salida, ya no ves por ningún lado la respuesta. El Señor dice que Él multiplica las fuerzas y esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Amén. Y claramente lo hemos leído porque dice, los que esperan en el Señor, que van a tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperan en el Señor en esta hora? No está diciendo los que esperan en sus fuerzas, los que esperan en su intelecto, los que esperan en sus méritos y sus logros. Eso no quiere decir que usted no estudie ni se prepare. Usted prepárese, usted estudie, usted esfuércese, usted ascienda, crezca, porque el dueño de la sabiduría le ha dado capacidad. Sea el mejor médico, sea la mejor enfermera, sea, hermanos, un buen profesional, porque usted tiene a Dios, amén, como Padre, como el que le patrocina, el dueño de la sabiduría y del entendimiento. Pero no voy a confiar en mi fuerza y mi capacidad, sino voy a confiar en el dueño de la capacidad, en el dueño de la sabiduría, en el dueño de la fuerza, en el dueño de la vida, en el dueño de todo. Voy a confiar en Él, que es mi fuente total de fuerza y de aliento. Pero eso son los que esperan en Jehová. Si esperamos en el Señor, fuerzas nuevas garantizadas. Pase lo que pase, hay fuerzas nuevas garantizadas. Y dice que levantarán sus alas como águilas, ¿verdad? ¿Verdad? Como que para echar el vuelo, como para surcar los cielos. Porque a pesar de que usted se sienta solo, como el mensaje de nuestro hermano Paul ayer, ¿qué era? ¿Cuál era el título? No está solo. Porque a pesar que tengas y sientas esa soledad, no estás solo. Amén. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, cuando él se había quedado solo, ¿verdad? Aparentemente solo, pero él enfatiza y dice, pero el Señor, solo se quedó, ¿verdad? Pero el Señor, se fueron los demás, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me abandonaron Demas por allí, muchos hombres que estuvieron, que eran colaboradores suyos, le abandonaron. Y así va a pasar, hay momentos que le van a abandonar quizás. ¿Cuántos han sufrido un momento de abandono? De esas personas que dijeron, no, yo no te voy a abandonar jamás. ¿Cuántos han tenido amigos como el estilo Pedro? No, si es posible contigo, pongo la mano, hablo por ti, lo que haga falta. Y cuando llegó el momento de la prueba, le pasó lo de Pedro. No, yo no te conozco. ¿Quién eres? ¿Verdad? Pero el Señor sí está a nuestro lado. Como lo estuvo con Pablo en esa cárcel, el Señor sí estuvo allí a su lado. Hay algo particular también. El águila es un animal, amén, que se alimenta de carne, amén, pero de carne fresca. No es un carroñero. ¿Sabes que hay aves que son carroñeras? Que buscan los animales muertos. Dios también lo creó, ¿verdad? Para hacer una limpieza. Pero el águila no es carroñera. El águila busca alimentos, se alimenta, amén, tiene una dieta buena, amén. No es como el buitre,
Busca cabras montesas, oveja, venado, peces, lo que hay, hasta serpientes. Amén. Entonces, este es un animal que busca siempre carne, se alimenta de algo fresco, de algo, hermanos, que va a ayudar a su nutrición, porque no es carroñero. La iglesia de Cristo es una iglesia que no se alimenta de carroña. No se alimenta de las cosas pecaminosas de este mundo. No se alimenta de las cosas sucias de este mundo. Ni de lo putrefacto que la gente quiere poner como algo bueno y agradable delante, hermanos, de otros. Sino lo que Dios nos ha dicho. Como un creyente que ama la palabra de Dios, la sana doctrina, la leche espiritual no adulterada, dice la Escritura. Una palabra viva, eficaz, una palabra que alimenta. La Escritura misma dice que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de todo lo que viene del cielo. El creyente se alimenta de la palabra del Señor, así como el águila. La palabra de Dios dice que es viva, no es muerta, es viva, como el águila, de cosas vivas, es viva y eficaz. ¿A cuántos les gustan alimentarse de la palabra del Señor? ¿Verdad, de verdad o simplemente no? Uno tiene que aprender a tener su tiempo con la palabra del Señor. Su tiempo de meditación. Compre su Biblia y tenga su Biblia allí. Digo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? O si tiene su Biblia, pues tiene. Ahí úsalo, no lo tenga en un rincón. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo, en la era tecnológica, queremos tenerlo todo en el móvil. Y es una gran herramienta el móvil. Pero no puede estar todo allí. No puede estar todo allí. En lo personal, me gusta siempre tocar el papel. Y leo también cuando voy a volar en algún país o algo, pues llevo la tablet, ahí puedo meter todos los libros que yo quiera. Pero me gusta tener tiempo porque como que si yo lo veo ahí, está al alcance. Compre su Biblia de estudio, su Biblia, amén, alguna estudio bíblico, compre ahí, hermano, una versión bíblica que le ayuda quizás a profundizar más, tenga allí. Yo personalmente tengo como mi Biblia de guerra. Bueno, ahora mismo mi Biblia de guerra tengo la ex Biblia de guerra, la veterana. Porque mi Biblia de guerra se perdió en Finlandia. Y yo le decía al pastor, él dice que aquí es muy seguro, pero no tan seguro, para mí ya no es. Bueno, no fue en Finlandia, pero fue en Suecia. Me quedé sin esa Biblia con que uno se encariña, ¿verdad? Claro, porque era mi Biblia viajera. Tengo la Biblia viajera y la Biblia de casa, la Biblia de las predicaciones, ¿verdad? Y la Biblia viajera, que era la que yo, amén, constante movía para todos lugares. Y uno siente un sentimiento por esa Biblia, ¿verdad? Esa Biblia como que se abre sola cuando usted busca, porque está acostumbrado. Cuando le dicen Ezequiel tal, usted abre en 2 y ya lo encuentra. Como que ya le encontró el manejo real, ¿verdad? Pero usted tiene esa bendición de tener en su casa. Ama la palabra de Dios. Amén, guárdalo en su corazón. Y ame, hermanos, pasar tiempo en la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando, hermano, aprendes a la palabra del Señor, eres como el águila. ¿Sabes que el águila, algo que hace? Es el águila. Una de las cosas que domina es el cielo. No está pensando en las cosas aquí. Él desciende a comer, pero él habita en las alturas. Él habita en esos lugares. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 dice la Biblia: buscad las cosas de arriba y no, amén, dice de arriba donde Cristo está sentado, amén, en la gloria de Dios. Poned, amén, la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Dice que pongamos nuestra mirada en el cielo, así como el águila. Él surca los cielos y le gusta estar allí. Es más, está diseñada para poder estar en los cielos. Usted y yo estamos diseñados, dice la Biblia, para su alabanza, para su gloria, para adorar al Señor. Es más, en esta tierra estamos como peregrinos, dice la Escritura. Nuestra ciudadanía, dice el libro de Filipenses, no está en esta tierra, sino está en los cielos. O sea, yo no soy de este lugar.
Yo no soy de este mundo, sino yo le pertenezco al cielo. Y entonces, ¿dónde debe estar mi mirada? Debe estar en los cielos. Porque si usted está aquí en esta mañana, es porque quiere encontrarse con el Señor. Que Él, hermanos, es grande y Él está en el tercer cielo. Los cielos de los cielos de los cielos, dice, no lo pueden contener. Está en ese lugar. Yo me dirijo hacia el lugar porque yo voy a morir en este mundo. Yo voy a morir el tiempo que Dios me llame. Yo voy a irme con Él. Pero mi vida no se acaba en el momento de mi muerte. Él resucitó y venció para que yo también pase la eternidad con Él. Para que usted pase la eternidad si le es fiel al Señor. Pero no tiene que mirar en las cosas de aquí abajo, sino en las cosas de arriba, en las cosas que le pertenecen al Señor. Como les dije, el águila puede llevar una gran carga y el cristiano también, pero no con sus fuerzas, sino con el Señor. Porque Él mismo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él toma nuestras cargas, nos lleva a nosotros y la carga a la vez. Y podemos tener ese descanso. Podemos tener esa confianza en el Señor. Y hay algo muy particular en el águila. Sabes que el águila hace generalmente, hermanos, sus nidos en lugares altos. Incluso en la roca. Habla la Biblia en Job 39:28. Amén, dice, Él habita y mora, a ver, en esa peña, en esa cumbre. Habla de ese refugio del águila que está en la roca, que anida allí, en lo alto. ¿Sabes por qué? Porque allí arriba está más seguro todo. Porque aquí abajo hay muchos depredadores. En la tierra hay muchos depredadores que puedan terminar dañando a sus hijos, a los polluelos que va a tener, a los aguichuelos, ¿verdad? Que va a estar allí, ¿verdad? Teniendo quizás esta estabilidad. La seguridad es arriba, allí en la roca, allí en los altos, en las alturas. Por eso usted, cuando va a hacer su refugio en el Señor, no debe estar basado en la tierra, en las cosas de este mundo, sino más bien en las cosas del eterno, de los cielos, allí en los aires, ahí es el lugar de refugio, en esa roca donde habita su presencia. ¿Sabes cuántos águilas hay aquí? ¿Usted es águila, hermano? Un aguilucho. Si usted es águila, va a pensar como águila. ¿Vale? Eso es importante. Si es águila, va a pensar como águila. Hace unos años yo realicé, en mi colegio todos los años presentábamos concursos. Y una de las cosas que yo estaba presentando era el estudio de la clonación. Y dentro de los puntos que estaba tratando me llamó la atención un experimento que hicieron. A un pollito le hicieron un trasplante de cerebro y le pusieron un cerebro de codorniz, a tal punto que se llama pollordiz, se llama eso. El caso es que este pollo al final terminaba actuando como un codorniz, cantaba como codorniz, porque tenía el cerebro del codorniz. Ahora, como creyentes, nosotros estamos en este mundo. El mundo intenta meternos cosas de esta tierra para que cantemos como ellos, para que actuemos como ellos. Pero hay una cosa, nosotros no somos de este mundo, les he dicho, y la palabra lo menciona allí. Usted es esa águila que Dios ha puesto en usted para que usted piense en las cosas de arriba, que no le cambien, porque este mundo quiere cambiarte. El propósito es que usted se aleje de Dios. El propósito es usted que no busque del Señor, pero usted aprende a mirar a las cosas de arriba. Piense como lo que es un hijo de Dios, una hija de Dios. No es cualquier cosa. Ha sido llamado para la gloria del Señor, ha sido perdonado y ha sido lavado. Es más, si ha sido perdonado, lavado, el diablo que no le haga recordar ese pasado.
Si lo recuerda es para que decir: Dios, gracias porque me sacaste de lo más vil, de la basura, del lodo cenagoso, para ser hoy tu hijo y tu hija. No para decirte: es que tú hiciste eso, entonces eres un fracasado, seguro que vas a volver a la caída, seguro que vas a volver a lo mismo. No. Usted no es, hermano, un ave carroñera, es un águila que surca los cielos, que hace sus nidos allí en la peña, en lo alto. Y obviamente, estando a lo alto, para cazar necesita tener una visión aguda. Imagínate un águila que está arriba y no ve, un águila ciega. Las águilas tienen una visión tremenda. Ve una gran distancia y pueden identificar a su presa. Yo no sé si alguna vez usted ha visto o ha presenciado cuando un águila ha cazado algo. Un águila va directo a su presa, a una velocidad increíble. Toma su presa y la sube. ¿Sabes por qué? Porque tiene una gran visión y una capacidad para volar. Una gran visión. Y si el Señor nos dice: tú eres como águila, es porque el Señor quiere que desarrollemos nuestra visión. Porque a veces nosotros nos conformamos con tantas cosas tan finitas, limitadas. Ahora mismo tenemos un proyecto. Y sé que hay muchos águilas también que ven más allá. Tenemos un proyecto que es aparentemente una locura, pero Dios es el que pelea por su pueblo. Nosotros hacemos lo posible y Él se encarga de lo imposible. Entonces el águila tiene una visión tremenda. El Señor quiere que nosotros tengamos esa visión. A tal punto, si la iglesia pierde visión, es porque realmente está perdiendo el conocimiento de Dios. El libro de Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Usted se descarría. El creyente pierde, hermanos, su comunión con Dios, se desvía. Por eso tiene que tener esa visión. Yo no sé si le ha pasado, un día está conduciendo por la carretera y hay una gran niebla. ¿Qué es lo que sucede? Pierde la visión. Y cuando pierde la visión, ve una distancia corta. Usted no sabe lo que está esperando más adelante. Usted baja la velocidad porque teme por su vida y teme un accidente, porque se cortó la visión. Esto es lo que sucede. Pero cuando usted tiene una visión larga, como un día despejado, puede ver más allá. Entonces camina con confianza, con seguridad, porque sabes, hermano, lo que puede venir. Y no solo eso, sino tu confianza está en el Señor. En el libro de Apocalipsis hay una iglesia como que pierde visión. Y el Señor le dice: compra de mí colirio. Lo que el Señor está diciendo: mira, échate un tratamiento para los ojos. No estás viendo mi mano, mi gloria, mi poder. No estás viendo lo que yo estoy haciendo. Dios no está de brazos cruzados. Creó al mundo y se olvidó y se fue a un rincón. Sino Dios está pendiente de la necesidad de sus hijos. Él está peleando por nosotros. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Gracias. En la Escritura nosotros podemos ver en una ocasión un hombre de Dios que confiaba en el Señor, que buscaba de Dios. Amén. Amén. El libro de los Reyes nos habla acerca de este hombre. Amén. Que cuando iban a atacar al enemigo y él recibía revelación de Dios y le hablaba al rey de Israel: mira, van a atacar por este lugar. Y dice la Biblia que en ese momento pues el rey enemigo dijo: no, quizás entre nosotros hay un infiltrado. Y quisieron buscar al culpable. Pero por allí alguien dijo: no, mi rey, lo que pasa es que hay un profeta allí en Israel que lo que usted hace en su cámara secreta, Dios lo revela a este hombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué le dijeron a este rey? Así que fueron a la casa de este profeta, lo sitiaron por completo. Y ahí estaba el criado de este profeta, salió y vio, hermanos, un montón de ejércitos. Y dijo: Dios mío, ¿verdad? Madre mía, como dicen por aquí. ¿Esto qué es? Dijo, ¿verdad? Como los andaluces. El ejército, un montón de soldados van a atacarnos. Él, ¿sabes cuál era la mirada de este ayudante, de este sirviente? Amén, de este ayudante de este profeta. En ese momento, este criado lo que estaba viendo es muerte, destrucción, llevar siendo prisionero. El fin estaba viendo. Pero por otro lado, el profeta estaba tranquilo, porque él veía lo que el otro no veía.
El profeta estaba tranquilo. Estaba tranquilo, pero mira, nos han sitiado el ejército. Y entonces este hombre dijo: Señor, ábrele la vista a este hombre. Ábrele la vista a este hombre, Señor. Y entonces el Señor, por su misericordia, hizo que este hombre abriese, este criado abriese su visión, su vista. Y cuando este criado abrió una vista espiritual, vio, hermanos, gente de a caballo, gente fuerte, ángeles ahí, ángeles dispuestos a luchar a causa de ellos, a favor de ellos, que eran numerosos, mucho más grandes que el ejército que estaba sitiándolo. Porque él pudo ver con la visión del Señor. ¿Con qué vista estamos viendo, hermano? Maravilloso, Señor. ¿Con la de águila o con la de este criado? ¿Qué pasará de nosotros? ¿Qué será? ¿Verdad? Hay algo. También otra característica de este águila. Dice que es como la paloma, ese animal que es fiel a su pareja. O sea, el águila conoce a la águila y es amor forever. Amén. Como que para siempre. Amén. Son monógamos. ¿Verdad? No son como hay otros animalitos que están por allí, ¿verdad? Como el gallo. ¿Verdad? Que está allí, que se creen el rey. Cuando ve 20 gallinas se creen el gallo del corral. Pero el águila no es así. El águila es monógamo. El creyente también es fiel. La persona que usted, hermanos, le ha prometido esa fidelidad. Una fidelidad que viene del cielo. Y está firme en esos principios. Pero esto ¿cuándo sucede? Cuando usted conoce a Cristo verdaderamente. Porque en el mundo habremos visto como, hermanos, habremos vivido de una manera diferente. Y vivíamos como verdad, como digamos, como cualquier pájaro carroñero que se mezclaba en el mundo, en el pecado y vivía en tantas cosas. Pero el Señor nos rescató y nos hizo nueva criatura. Nos hizo nueva criatura. Y como nueva criatura le mostramos fidelidad al Señor, fidelidad con todo nuestro corazón, fidelidad al Rey, fidelidad cada día. Y Dios es el que nos guarda, nos muestra su misericordia y esa bondad. Porque Dios quiere fidelidad de su pueblo, fidelidad de sus hijos. Los matrimonios que sean fieles y firmes en el Señor. Porque cualquier cosa, amén, antes del matrimonio Dios lo considera pecado. Sobre las relaciones sexuales son pecaminosas. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso, si usted viene al Señor en una situación de concubinato, de estar viviendo ahí en un matrimonio, conoce al Señor, dice: no tengo que casarme, tengo que arreglar, mueve las cosas, mueve los papeles, dice: tengo que arreglar esto. Señor, ayúdame por favor, porque quiero serte fiel, quiero adorarte, quiero agradarte, quiero mantener mi corazón comprometido contigo, Señor. Porque hay muchas personas que pierden bendiciones del cielo porque no tienen cuidado de estas cosas. Así como el águila, son monógamos, guardan y cuidan y velan por el nido incluso. Y podemos hablar mucho más profundo sobre esto, hermano. Cómo cuidan, cómo se turnan también. Y hay una enseñanza grande de este animal, ¿verdad? Pero hay una cosa, y quiero ir ya aterrizando, y 2 puntos a mencionarles. La Biblia también nos habla que nosotros nos vamos a rejuvenecer como el águila. Amén, rejuvenecer. En el libro de Salmos capítulo 103 versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, y de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nos rejuvenece. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dice que nosotros tenemos que ser. Amén. Llega un momento de nuestra vida en que
las fuerzas o el tiempo, los años, momentos de dificultad terminan como desgastándonos, porque nos desgastamos. Todos nos desgastamos. Porque llega un momento del cansancio, de la dificultad, perdemos fuerzas. Yo estoy sintiendo cosas en mi cuerpo que no lo sentía con 20 años, ¿verdad? Y me han salido algún lunar que no era mío, ¿verdad? Y como que va uno sintiendo que hay cambios. Las fuerzas no son las mismas. Yo recuerdo que un día estaba trabajando allí en casa de rodillas como media hora y luego tuve un dolor de 3 días. Antes yo estaba 4 horas así y no pasaba nada. Me levantaba un dolorcito del momento, pero luego se estiraba un poco y ya está. Antes iba conduciendo con el coche 4 horas y me levantaba y de momento un poquito estiraba los pies y de nuevo. Ahora tarda un poquito más. Las cosas no son las mismas y nosotros como creyentes en nuestro caminar puede haber estas cosas. Pero hay algo importante. Dice que un águila se rejuvenece. Hablan algunos, no hay una demostración así como tal, pero la Biblia nos habla de ese momento cuando el águila se rejuvenece. Algunos muestran de que llega un momento cuando el águila va como que a golpearse y quitar las plumas viejas y todo lo que está desgastado en él para rejuvenecer, para que nazca algo nuevo y de este modo tenga nuevas fuerzas para caminar. Ahora, hablamos en el sentido espiritual. Dios es el que renueva nuestras fuerzas. Dios es el que nos cambia enteramente. Si nos decimos desgastados, Él nos renueva de una manera grandiosa y poderosa. Dios es el único que puede hacer todo nuevo, restaurarlo todo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y quiero finalizar con otro punto importante. ¿Sabes que hay algo que hace como lucha el águila? Cuando, por ejemplo, el águila va a cazar y se encuentra con una serpiente. La serpiente es poderosa en la tierra. La serpiente, hermanos, es muy astuta, a tal punto que en la Escritura nos dice que seamos astutos como serpientes, ¿verdad? Entonces, es un animal que está allí, pero el águila se alimenta también de serpientes. Pero ¿qué hace el águila? El águila no pelea con la serpiente en la tierra, porque en la tierra la serpiente tiene su fuerza, es muy poderosa, muy hábil para moverse sigilosamente. El águila lo atrapa a la serpiente y lo lleva al aire, porque allí en el aire la serpiente no tiene esa fuerza. La serpiente, hermano, no se puede mover como en la tierra. La serpiente se queda indefensa y entonces lo lleva allí en el aire y entonces dice: aquí es mi terreno. Yo quiero decirte, como creyente, van a ver como que serpiente atacándote, el enemigo atacándote de muchas maneras. No pelees en su terreno, porque un creyente no pelea como el mundo. Hay muchas personas que reaccionan como el mundo, hasta amenazan, se levantan, insultan, hermanos, critican y así, ¿verdad? No han sido transformados todavía. Pero hay otros creyentes que han entendido que nuestra lucha no es como el mundo, sino más bien van a lo celestial, van a su presencia y saben pelear en ese territorio. Saben pelear en ese territorio. Tú vienes de ese modo, me atacas como el mundo, pero yo sé pelear en las alturas. Y en ese lugar es indefenso. Y usted va a ver la mano de Dios. Aquel que atentó contra ti, aquel que te atacó de alguna manera, Dios lo va a tocar y va a pelear por ti. Y sabes, también leía una historia acerca, hermanos, de que no sé si es así 100%, pero dice que los cuervos son de los pocos o del único pájaro que llega incluso a posarse sobre el águila para poder picotearla. Cuando el águila está volando, la picotea en el aire. ¿Y sabes qué hace el águila? El águila, si hay algo que hace también el águila, es uno de las aves que vuelan a una altura grande. No son como las otras aves que quizás vuelan a una cierta altura. El ave puede llegar a alturas muy grandes. Allí en esas alturas, no cualquier pájaro llega. Y estos cuervos empiezan a picarlo ahí, empiezan a fastidiarlo. Y podía el águila usar técnicas de pelea, ¿verdad? Pero dice que este águila lo que hace más bien es elevarse más, elevarse más, elevarse más. Y mientras más se eleva, entonces ese cuervo pierde fuerza.
Allí, porque en ese lugar de las alturas no está, hermanos, habituado ese animal. Al final, ese animal deja de molestarlo, deja de fastidiarlo, no puede resistir a esas alturas. ¿Has sentido en tu vida espiritual que hay cuerpos que te atacan, que te insultan, que te dicen, hermano, no pelee como los hombres, vuela más, levanta alas como águilas, levanta tus alas, surca la altura, métete más con Dios, busca más de Dios, clama más a Dios, llénate de su presencia, llénate de su Espíritu Santo. Eleva tus alas y surca las alturas. Dios no te ha llamado para que estés en esta tierra. Dios no te ha llamado para que picotees como la gallina. Dios te ha llamado para que seas como ese águila. Levántate, vuela a lo alto, a su presencia, a su gloria, porque allí es el lugar donde nosotros podemos encontrar consuelo y refugio. Allí no cualquiera puede estar. Allí no cualquiera se puede mantener, pero sí aquellos, hermanos, que aman su presencia. Dios te ha llamado como águila en esta mañana, como águila. No temas de la serpiente, no temas de los cuervos, no temas de cualquier ataque. Tú estás llamado a surcar las alturas, porque el Señor ha dicho que, hermanos, habita, que el que habita en las alturas, el que habita allí, ¿verdad? Es el que nos defiende. Para yo poder estar en esas alturas, debo dirigirme hacia Él, debo volar a su presencia. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Quizás estamos afligidos y no tenemos la misma fuerza. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a levantar mis alas y poder subir a las alturas y gozar de tu presencia y de tu gloria, porque sé que allí yo voy a tener una cita contigo, un encuentro contigo, y cualquier cuervo o serpiente quedará indefenso y caerá de picada, y Dios respaldará allí y hará a sus hijos. Quiero que oremos en esta hora. Amado Señor del cielo, hemos venido a adorarte, a glorificarte, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú nos has dicho que seamos como el águila, Señor. Que tengamos una visión correcta, Señor. Que no nos angustiemos, Señor, si vienen a atacarnos, Señor. Quizás puede el enemigo venir a atacarnos de alguna manera. No nos has creado para estar en el suelo, nos has creado para estar en las alturas, Señor. Nuestro mundo, este mundo no es nuestro lugar. Este mundo, Señor, esta tierra no es el lugar para el cual tú nos has diseñado. Tú nos has llamado para poner nuestra morada allí en la roca eterna, allí en los cielos, para estar en tu presencia, Señor. Eres digno de ser alabado y digno de ser glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día y adorarte en espíritu y en verdad, Señor amado. Oh, glorifícate cada día con poder y autoridad, Señor. Eres bueno, eres digno de ser bendecido. Señor, mira a tus hijos, Padre amado. Quizás están teniendo algún tipo de ataque. Quizás, Señor, oh Dios, no tienen fuerzas, pero el que multiplica las fuerzas está en medio de nosotros. El que nos ayuda a persistir, a pelear, a mantenernos firmes, Señor. El que nos da aliento y el que nos da fuerzas aunque no tengamos ninguna. Eres tú, Señor, oh Dios. Oh Dios, ayúdanos. Dice la Biblia, los que esperan en Jehová. Y aquí está tu pueblo que espera en ti, que espera en tu presencia, que espera en tu palabra. Aquí está tu pueblo que espera en ti, Señor. Tú eres bueno, Padre. Dile al Señor, Señor, yo espero en ti. Yo espero en tu palabra. Yo espero en tus promesas. Yo espero en tu fidelidad. Yo espero, Señor, oh Dios, en lo que tú vas a hacer en nosotros, en mi familia, en mi matrimonio. Yo espero en ti. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Porque los que esperan en ti, Señor, como águilas levantarán las manos. Los que esperan en ti, Señor, oh Dios, serán reconfortados, Señor amado. No, Señor, no estamos aquí para rendirnos. No estamos aquí, Señor, para abandonar. Estamos aquí para levantar nuestras alas, Señor, para volar a las alturas, Señor, y tener un encuentro contigo, intimidad contigo, Señor Dios.
porque allí tú te revelas hacia nosotros, allí tú te manifiestas a tu pueblo, Padre. Ahí tú obras de manera gloriosa, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre. Ayúdanos a honrarte, Señor, cada día, Padre. Oh, Señor, dile al Señor ahí con todo tu corazón: hoy te entrego todo, Señor. Oh Dios, no quiero tener esa mentalidad de fracaso. No quiero tener esa mentalidad de huérfano.